Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a hablar de la herramienta de reducción de ruido que trae incorporado DaVinci Resolve. Dos cosas muy importantes. La primera es, esta es una herramienta que única y exclusivamente está disponible en la versión Studio, es decir, la versión pagada de DaVinci Resolve. Así es que si ustedes utilizan la versión gratuita, pues no es que no les vaya a servir como tal, pero no la van a poder utilizar en sus proyectos. La otra es que al final del día, esta sigue siendo una herramienta que es más de tanteo. Sinceramente, es muy efectiva, pero en muchas de las cosas que se basa es en ver qué es lo que funciona mejor para cada material. No hay como una receta para saber exactamente qué usar, pero lo que vamos a ver en este video específicamente es para qué sirven cada uno de los ajustes, y en ese aspecto pues les va a funcionar mucho mejor para saber cuáles son los parámetros que estarían afectando al tipo de efecto que ustedes quieren para su proyecto, porque si lo utilizan mal va a ser muy aparente y van a pensar que no sirve de nada, pero más bien es saber exactamente para qué funciona cada uno de esos controles. Recuerda que estamos a tan solo 5 días de finalizar la campaña Kickstarter para el proyecto del curso avanzado de DaVinci Resolve. Estamos muy lejos de la meta, muchachos. Pero bueno, les dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este video y en el primer comentario de este video. Ahí van a ver el enlace para el curso avanzado de DaVinci Resolve. Si les interesa adquirirlo, quedan solamente 5 días. Ok, ya estamos aquí directamente en DaVinci Resolve y aquí tengo un clip, no le he hecho absolutamente nada. Lo que quiero que veamos es, si yo me voy a un zoom del 100%, en este caso, cuando yo lo tengo en una imagen fija, no es tan apreciable, pero en cuanto le doy el playback, vean la cantidad de ruido que hay en esta imagen, especialmente en las zonas oscuras, es donde más se aprecia. Entonces, de hecho acá se aprecia bastante bien la cantidad de ruido que tiene este material. Entonces, justamente esta herramienta que tenemos acá de este lado, usualmente tenemos la vista aquí. Entonces, si nos vamos a esta última opción, es la de Motion Effects, que estas dos partes nos van a marcar lo que vamos a utilizar el día de hoy, que es la reducción de ruido como tal. Y esta parte es para Motion Blur. Este Motion Blur no lo vamos a ver el día de hoy. Si les interesa saber acerca de esta herramienta de Motion Blur, déjenlo aquí abajo en los comentarios para saber si necesitan que les haga un tutorial al respecto. Estaría interesante. Si les interesa, pues pónganlo. De este lado están estas herramientas de reducción de ruido. ¿Para qué funcionan cada una de ellas? Luego, DaVinci Resolve nos lo separa en dos partes distintas. Una es Temporal Noise Reduction, o la reducción de ruido temporal, y la otra es la espacial, ¿ok? Entonces vamos a ver primero a qué se refiere específicamente la temporal. La temporal específicamente se va a referir a la manera en la cual va a cambiar el material de un cuadro a otro, o durante un cierto determinado tiempo que tiene el video. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vemos una imagen y queremos reducirle el ruido, lo que hace la herramienta a grandes rasgos es tomar todo el detalle que hay, porque al final del día el ruido no es otra cosa más que puntos, como puntos muy detallados en la imagen que no existían originalmente y que están aplicándose en el video porque es un ruido digital. Y entonces esos puntos lo que hace es suavizarlos, es como si le embarraran la imagen para poder reducir ese efecto, ¿ok? No es como que lo elimine tal cual, ningún programa lo elimina como tal, lo que hace es embarrarlo para que parezca que no tiene ruido, ¿ok? Entonces, al momento de hacer ese embarramiento, es muy posible que el detalle de la imagen también se esté yendo. Entonces, lo que nos va a ayudar esta herramienta de Temporal Noise Reduction es que va a analizar, en la medida que va pasando el tiempo, cuáles son los puntos que realmente son detalles de la imagen como tal y cuáles son puntos de detalle que tienen que ver más con el ruido. Entonces, sabiendo esto, por ejemplo, cuando nosotros vemos la imagen fija, no necesariamente sabemos de inicio cuáles exactamente son los puntos de ruido. En algunos casos sí, por ejemplo, estos puntos claros sí se ve como que son ruido, pero por ejemplo, en esta parte de donde está el ladrillo de la construcción, no es tan apreciable, que no es tan fácil saber exactamente cuáles son los píxeles con ruido y cuáles son píxeles de detalle de la imagen. Pero cuando le damos playback es mucho más apreciable ver ese ruido, ¿ok? Porque se está moviendo por todos lados. Justamente eso es lo que hace el software en esta parte. Analizar el clip que tenemos de video conforme el paso del tiempo para ver exactamente qué es ruido y qué es detalle original de la imagen que queremos preservar. Una vez sabiendo esto, entonces ya podemos ir directamente a estas herramientas. La primera nos va a marcar frames, y esto va a determinar cuántos cuadros va a promediar para saber cuál cantidad de movimiento es ruido y cuál no. A grandes rasgos, entre más alto sea este número, va a ser mejor el resultado que nos va a dar.
Pero hay que considerar si tiene mucho movimiento nuestra imagen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a lo largo de este clip, vean, no hay nada de movimiento. Hay absolutamente nada de movimiento. Bueno, hay muy poco, es muy reducido. Y al final, por ejemplo, esto lo estoy dejando a propósito porque esto sí es mucho movimiento, ¿ok? Esta parte final es muchísimo movimiento. Si yo tengo esta cantidad de movimiento, ya sea por el movimiento de la cámara o porque hay un objeto enfrente, como puede ser un auto o una persona corriendo, si estoy en un evento deportivo, cosas de ese estilo donde hay mucho movimiento, en ese caso voy a necesitar que analice cuadro por cuadro la imagen, porque a medida que se van moviendo estos objetos, pues necesito un mayor análisis. Entonces, aquí la idea es que cuando le pongo en 1, significa que hay mucho movimiento en la imagen, pero al mismo tiempo el resultado no va a ser tan óptimo. Pero como en este caso, en esta imagen casi no hay movimiento, eso quiere decir que le puedo poner hasta 5. Y en el caso del 5 es donde voy a obtener los mejores resultados. Pero si tengo una imagen con mucho movimiento, forzosamente van a tener que ponerle en el 1 o ir promediando. Ok, básicamente cuadros es qué tanto movimiento hay respecto en la imagen. Y con base en esa información es como va a analizar 5 cuadros como si fueran uno solo para tomar la muestra, o si va a tomar cuadro por cuadro como muestra. La siguiente herramienta que tenemos es la estimación del movimiento. ¿Cómo es que lo va a hacer? ¿Lo va a hacer más rápido o lo va a hacer mejor? Literal, lo que quiere decir esto es que si lo ponemos en faster, lo que va a pasar es que el procesamiento de la imagen va a ser mucho más rápido al momento de hacer un render, pero no va a ser tan bueno el resultado. Y si le ponemos en better, va a ser mucho más lento el procesamiento, pero va a ser un mucho mejor resultado. Obviamente vamos a necesitar ponerlo en better para que nos dé un mejor resultado. Si están muy apresurados de tiempo por alguna razón o tienen miedo de que su equipo no aguante el nivel de procesamiento, sí van a tener que usar faster. Pero si no tienen problemas de tiempo, pueden hacerlo con calma, better va a ser una mejor opción. Si ustedes le ponen en none, lo que está pasando es que literal están dando bypass a todo lo que estén haciendo acá arriba. Es decir, no va a tomar en cuenta las diferencias del movimiento que haya, y en el momento en el que ustedes apliquen este efecto, se va a aplicar parejo a toda la imagen. Entonces, no se los recomiendo que lo pongan en none. Esto es únicamente si de plano necesitan aplicarlo a toda la imagen y no les importa que se vaya al detalle. Pero no creo que sea el caso para la mayoría de ustedes. En better creo que va a ser una mejor opción. Y después tenemos esta parte que dice Motion Range. Esto quiere decir qué tanto es el movimiento que hay en la imagen, específicamente hablando del Motion Blur. ¿Qué es el Motion Blur? Aquí cuando yo le adelanto en este clip específicamente, vean cómo se ve, cómo es tan agresivo el movimiento que hago al final, que se ve borroso. Estas partes borrosas, que no son un borroso porque hay una falta de enfoque, no es porque no esté suficientemente nítida la imagen, es más bien porque el movimiento es tan agresivo que crea este tipo de elementos borrosos. Esto es el Motion Blur. Si en mi imagen en general hay muchos elementos de esto, lo que voy a necesitar es ponerle en large, porque eso quiere decir que hay mucho Motion Blur. Hay muchísimas partes que se están moviendo muy rápidamente y hay mucho Motion Blur. De ahí lo que sea el punto medio, y en este caso, si le damos playback a esta imagen, en realidad no hay nada de Motion Blur. Entonces le voy a poner en small porque es prácticamente nada lo que hay de este elemento. Y después tenemos ya las herramientas específicamente de lo que va a aplicar. Si ustedes se fijan, hasta ahorita no ha hecho absolutamente nada este efecto. Vean este nodo, si yo lo desactivo y yo lo activo, no pasa absolutamente nada, porque en realidad no estoy aplicando ningún efecto, solamente le estoy dando los parámetros de cómo quiero que actúe el efecto. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto ajustado, ahora sí, estas son las herramientas que nos van a permitir darle un mayor efecto a este noise reduction. Aquí tenemos dos partes, una es luma y otra es croma. Si se fijan, tenemos esta cadenita, lo cual significa que si yo muevo uno, automáticamente el otro también se va a mover. Es decir, están completamente encadenados, o en inglés que es ganged, ¿ok? Entonces, si muevo uno, se mueve el otro de manera automática. Si yo quiero moverlos de manera independiente, le puedo presionar aquí y entonces ya nada más puedo mover uno. ¿A qué se refieren estos dos términos? Uno es luma y el otro es croma. Luma básicamente es el ruido que está basado en la iluminación de la imagen, y croma es ese ruido que está más bien, que son puntos de colores, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo le doy playback, en realidad no es tanto un ruido que sea de muchos colores. En realidad, hasta eso el ruido se mantiene bastante uniforme, y entonces eso me quiere decir que es más un ruido del tipo luma que del tipo croma. En general, yo les recomiendo que si apenas están empezando, déjenlos encadenados, no pasa absolutamente nada. Como regla general, lo que puede pasar es que si ustedes incrementan mucho el croma, sí les va a dar un efecto muchísimo más plastoso. Si yo, por ejemplo, aquí le aumento al 100,
vean cómo mi imagen se empieza a aplastar un poco. Que hasta eso, en este caso específico, no me resulta tan negativo. Esto es antes de la reducción de ruido y esto es después de la reducción de ruido. Creo que en este caso específico funciona bastante bien porque no hay tanto ruido de croma. Pero aún así, si yo lo desencadeno y le bajo al 0 al croma, aún así va a seguir haciendo un muy buen trabajo porque en este caso esta imagen tiene mucho ruido de luma, no tanto de croma. Les recuerdo, el croma es básicamente puntitos de muchos colores, es muy común en muchos tipos de cámara, pero dependiendo de cuál es el tipo de ruido, aquí ustedes le van a incrementar. 100 es que lo va a mandar al máximo, o sea, va a ser un embarramiento de la imagen tremendo. Y si yo lo pongo en 0 es que no está haciendo absolutamente nada. En este caso específico a mí el 100 me está resultando bastante bien. Obviamente entre más grande es este número, más tiempo va a ser de procesamiento también. Y finalmente tenemos esta parte de motion. Recordemos que todos estos parámetros están basados en la cantidad de movimiento que hay en la imagen. Entonces este último parámetro me va a determinar qué tan agresivo tiene que ser un movimiento en la imagen para que entonces lo ignore el noise reduction. No hay una unidad como tal, simplemente va de 0 a 100, queriendo decir que si yo lo llevo a 0 no va a haber ninguna afectación en la imagen. Vean cómo si yo lo mando a 0, lo desactivo y se ve igual que cuando yo lo activo y le doy playback. No hace absolutamente nada porque lo que le estoy diciendo es que no importa qué tanto movimiento haya, simplemente tendría que aplicarlo únicamente en los casos donde haya nulo movimiento. O sea, lo estoy anulando básicamente. Y si le pongo en 100, significa que por muy sutil que sea el movimiento que haya en la imagen respecto a la nitidez, entonces le va a aplicar ese efecto. Entonces nos lo pone por default en 50, por si llega a haber algún tipo de movimiento intermedio, que ese lo anule y el otro lo deje. Pero en este caso específico, que yo estoy seguro que no hay nada de movimiento y que tengo muy buen control sobre la imagen, si lo dejo en 100, la verdad es que funciona bastante bien. Y finalmente en la parte de blend va a significar de todo esto que estoy agregando de efectos, qué tanto realmente quiero que se agregue a la imagen. El 0 significa que me va a añadir el efecto al 100%, y si yo lo pongo al 100, curiosamente significa que no me está añadiendo nada del efecto. Entonces en este caso no hace ningún análisis, solamente lo que hace es qué tan sobrepuesto va a estar este efecto encima de mi imagen original. El 0 significando que voy a tener el resultado al 100% y el 100 significando que no va a haber absolutamente nada de este efecto. Vean cómo la imagen luce bastante bien, luce muy limpia. E incluso cuando yo le quito el noise reduction, ya se lo acabo de quitar, vean todos estos puntos, este es el ruido que tiene la imagen originalmente. Y le doy stop, voy a activar el efecto, nuevamente le doy playback. Y vean cómo la imagen se mueve, o sea, está en movimiento, pero el ruido ya no es apreciable. La verdad es que hace un muy buen trabajo este efecto. Pero hay ocasiones en donde no solamente es suficiente aplicar el temporal noise reduction. No nos aclara específicamente DaVinci Resolve cómo es que trabaja esta parte. Lo que sí nos dice es que hace no un mejor trabajo, pero sí es un poco más detallado en el análisis del ruido que está haciendo y nos puede dar un extra. Es como todavía darle un poco más de ese aplastamiento a la imagen para reducir el ruido. En la parte de Mode nos va a decir literalmente cómo es que va a trabajar, si va a ser muy rápido el procesamiento, si lo vamos a hacer un poco mejor o si definitivamente queremos que haya un rendimiento óptimo. Obviamente vamos a requerir de un rendimiento óptimo en la mayoría de los casos, pero consideren el tiempo de render que esto puede provocar. Es la única razón por la cual querrían bajarle a Faster. Por alguna extraña razón, igual en el manual de Resolve no nos aclara específicamente cómo es que trabaja esta parte, pero lo que sí nos dice es que entre más grande sea el análisis del radius, va a ser mejor el resultado. Entonces, en teoría, entre más grande mejor, y en este caso si le pongo en small va a haber no va a ser tan notorio el resultado, pero la razón por la cual querrían usar Small es si en estos valores nosotros aplicamos valores muy bajos. Si hay valores muy bajos, sí nos podría convenir dejarlo en Small, pero si tienen un ruido que sea muy agresivo, la recomendación es ponerlo en Large, o si no están muy seguros, yo les recomiendo que en este caso específicamente siempre lo pongan en Enhance y en Large, porque les va a dar un mejor resultado, pero consideren los tiempos de render. Entonces, en este caso, en realidad no necesitaría darle mucho a estos valores, porque en este caso vean cómo el playback luce bastante bien. Pero si yo lo aumento, por ejemplo, a 50, vean cómo incluso el playback ahorita ya no me lo está dando en tiempo real, ni siquiera me puede dar realmente un playback. Voy a desactivar el efecto. Esta es la imagen original y esto es ya con todo el efecto. En este caso específico voy a resetar los valores de aquí, solamente para que vean únicamente el resultado con esto. Lo voy a dar al máximo
y vean el resultado que nos da. Esta es la imagen antes y esta es la imagen después. Como pueden notar, lo que más nos ayuda son justamente esta parte de detalles muy finos que ocurren aquí. Esto es antes del efecto y esto es después del efecto. Es muy sutil la diferencia, pero digamos que nos da un paso más. En este caso específico, vean cómo lo que realmente nos está afectando es el temporal noise. Es el ruido que va a pasar a lo largo del tiempo, y por eso es que este es el que más nos está ayudando en este momento. Pero una vez que combinamos ambos, pues nos da un resultado que es bastante bueno. Sinceramente creo que funciona muy bien. Y finalmente tenemos esta parte de blend, que al igual que en esta otra, esta parte de luma y chroma funcionan exactamente igual en ambos apartados, y también la parte del blend. Un blend de 0 significa que lo estoy aplicando por completo, y un blend de 100 significa que no lo estoy aplicando en lo absoluto. Como pueden ver, esta es una herramienta sumamente útil, especialmente cuando tenemos material que tiene un ruido muy agresivo. La verdad es que a mí me gusta muchísimo cómo es que trabaja este Noise Reduction, específicamente de DaVinci Resolve, y se me hace muy importante saber justamente estas diferencias entre cada uno de los ajustes. Si tienen cualquier tipo de duda, por favor ponlo aquí abajo en los comentarios. Voy a tratar de resolverlo lo más asertivo posible, pero recuerden que esta es una herramienta de mucho ensayo y error. Sabiendo qué es lo que hacen cada uno de estos parámetros es un poco más sencillo, pero aún así resulta un juego de azar casi. De todos modos, aquí por ejemplo yo lo que tengo es el manual específicamente de DaVinci Resolve. Les voy a dejar aquí abajo la liga donde lo pueden descargar, y es en las páginas... Todo lo que habla acerca de Noise Reduction empieza a partir de la página 2497. Entonces, les voy a dejar aquí abajo en los comentarios la página en la cual tienen que dirigirse del manual de DaVinci Resolve junto con la liga para que lo puedan consultar. Si es que tienen dudas muy específicas, que básicamente es lo que ya les expliqué, pero igual leerlo creo que no vendría nada mal. Realmente espero que con eso puedan tener una mejora en el ruido de sus proyectos, porque en algún momento lo van a necesitar. Eso es un hecho. Solamente recuerden que es únicamente para la versión de estudio, y es algo que para mi gusto vale mucho la pena. Es una de las buenas razones para comprar la versión de estudio, aunque la principal es el hecho de que el rendimiento pues es muchísimo mejor. Recuerden que estamos aquí en vivo todos los sábados, 2 de la tarde horario central estándar, 2 de la tarde CST, así lo pueden buscar directamente en Google. Estoy resolviendo todas las dudas que tengan, compartiendo opiniones de cualquier cosa que haya sucedido en la semana respecto a temas audiovisuales. Y si no, de todos modos estamos platicando muy a gusto ahí. 2 de la tarde horario central estándar, estamos completamente en vivo en este canal. Y recuerden que cualquier duda, pues estamos aquí abajo en los comentarios resolviendo todo lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.